Nos pareció en el programa y con la producción que es cierto, hay temas que se imponen y es como que hablar de las decisiones del juez Casanelo y el fiscal Picardi respecto del tema de las coimas y los cruces en el Congreso y alguna que otra, el tema de los bancos y las medidas políticas del ministro de Economía. Todo eso es casi un inevitable, pero que se nos van perdiendo de vista, no pequeñas historias, grandes historias, del impacto que tiene este modelo político, económico y social que lleva adelante el gobierno de Milei sobre la vida cotidiana de la gente. Y por eso nos llamó mucho la atención y quisimos tener una conversación sobre eso, una nota publicada en Tiempo Argentino que lleva el siguiente título. En la volanta dice Pedagogía de la Crueldad, el título es Motosierra en el Cedronar, el sálvese quien pueda en adicciones, casas convivenciales, tratamientos y toda una organización comunitaria en peligro. Empezaron a enviar notificaciones para cerrar 50 lugares de unos 500 que existen en todo el país, con la promesa de continuar así mes tras mes hasta cerrar casi la totalidad antes de diciembre. Quien escribe esta nota es Nicolás Caropresi. Hemos conversado bastante con él porque es referente nacional del MT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, pero escribe una nota en un tono sumamente interesante, en un tono convivencial, en un tono de vida, porque cuenta la experiencia dentro del espacio de las veces que hubo que salir a darle acompañamiento a hombres y mujeres, jóvenes o no, que por haber tocado fondo decidían intentar salir de las drogas. Y entonces cómo estas instituciones, y las denomina así constituciones, organizaciones comunitarias, han sido determinantes para la vida de estas personas. Nico, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso con Luis Paginiger, Mariano Hamilton y Néstor Restivo. En Que Vuelvan las Ideas te saludamos. ¿Cómo va? Hola a todos y muchas gracias por el espacio y sobre todo por tratar estos temas en un contexto donde hay otras cosas más arriba, digamos. Pero que en definitiva siempre las que importan son las de ahí abajo, aunque creamos estar hablando de eso y a veces no lo estamos haciendo, ¿no? Nico, exactamente. A ver, contanos un poco qué te llevó a escribir esa nota, qué es lo que está pasando con el Cedronar y la motosierra. Mira, el primer punto es que ya desde 2023 no se actualizó de ninguna manera el presupuesto del Cedronar. El Cedronar es una secretaría destinada a abordar las problemáticas de consumo de droga. Hace ya casi 8 años habíamos generado una política pública, digo habíamos porque fue por propuesta de la Organización Popular y también producto de la lucha, la confrontación y de también haber enterrado muchos hijos y hijas de compañeros por este consumo. Es una política que lo que hace es da fondos para mantener espacios, algunos ambulatorios y otros casas convivenciales, que lo que hacen básicamente es una puerta de entrada para cuando alguna persona que está en consumo, que en la Argentina de hoy eso ha aumentado muchísimo. La droga siempre fue un problema en la barriada popular, pero lo que estamos viendo en este último año no se ve no lo vimos nunca, digamos. Y con eso uno mantenía todo un equipo de profesionales, además del alimento y el funcionamiento de esos espacios, para que esas personas, como vos dijiste vos, adultos, adultas, pero también pibes y pibas, tengan un lugar de donde agarrarse, sobre todo cuando hay muchos pibes que a veces arrancan el día y se largan a llorar, se quiebran y quieren dejar el consumo. Uh-huh. Eso es un lapso que dura 3-4 horas en la cabeza de esos pibes, porque después gana de nuevo las ganas de volver a consumir. Y estos espacios son como la puerta de entrada a todo un esquema construido por la Organización Popular para dejar eso atrás, y con método, digamos, no farmacológico, con método de empoderamiento de la persona, con un método que permite. Porque nosotros cuando llegamos a esta política, lo que había antes, íbamos al sector privado, ¿no? Habíamos conseguido un convenio con el gobierno de la ciudad, con la cooperativa Cartonero, y íbamos a clínicas privadas. Pero lo que pasaba ahí era que era todo un proceso mucho más farmacológico, más de cambiar una droga legal por una droga ilegal, digamos, uh-huh. Que por ahí en sectores medios, sectores altos, eso tiene una eficiencia quizás, no sé, no me voy a meter en lo que no conozco, uh-huh. Pero lo que nos pasaba en la mayoría de los casos que nosotros acompañábamos es que cuando el pibe o la piba salía de ahí, es diferente a un vecino de Caballito o de Palermo, lo que sea,
porque por lo general vuelve al barrio a donde el tranza está a un par de metros, donde la droga se mueve por todos lados, y ahí habíamos iniciado todo un proceso que para nosotros, te juro que cada vez que vas a uno de esos espacios, y más que invitados, después si quieren hablemos y los invitamos a conocer, hay una cosa de humanidad, de dimensiones gigantes. Te mueve el corazón para siempre participar de un lugar donde hay un pibe terminando un proceso, de cómo se van acompañando entre ellos, porque tenés psicólogos, tenés psiquiatras, tenés trabajadores sociales, tenés todos los trabajadores que mantienen funcionando el lugar, pero el proceso lo van construyendo entre pibes iguales que van luchando contra ese demonio. Y a pesar de ese congelamiento de 2023, montones de psicólogos, psiquiatras, cobrando salarios de 600.000 pesos, igual siguen manteniendo funcionando esos espacios. Veníamos tratando de discutir, che, no puede ser que con este presupuesto pretendamos que esto siga funcionando, qué sé yo, y obviamente la respuesta del gobierno, que llegó, por suerte nos dieron 1 año y medio, digo por suerte porque la desidia en la que nos encontramos, o sea, cortaron los alimentos en diciembre del 23, esta política por lo menos continuó un poco más, pero ahora empezaron a llegar cartas documentos y están enviando algunos mails con algunos listados, donde finalmente están exigiendo, como tienen el presupuesto de 2023 todavía, obviamente no pueden mantener, ni hablar de abrir espacio nuevo ni nada, pero no pueden mantener lo que está funcionando, porque la plata, lo que salía todo eso en 2023, imagínate 1 año y medio después, claro, no lo pueden modificar. Entonces empezaron a llegar estos mensajes, cartas de documentos, donde anuncian de un día para el otro el cierre de estos espacios sin ninguna otra posibilidad. Y lo que está de fondo de esto, por lo que uno habla con funcionarios, qué sé yo, es que no va a haber ninguna otra actualización en el Cedronar, y a la larga, para diciembre, ya la gran mayoría de estos espacios van a dejar de existir, lo cual es un martillazo a toda una política humana que existe, que atravesó el gobierno de Macri, que atravesó el gobierno de Alberto, que venía con este gobierno, pero sobre todo en esta discusión tan resonante siempre de la inseguridad, y donde el principal candidato del oficialismo grita cárcel o bala, se ve que reafirma en ese sentido, porque terminar con la inseguridad también implica terminar con el consumo de la droga, también terminar con la venta de drogas, y todas esas políticas para generar oportunidades para pibes que no la tienen, que están en soledad, viviendo en la calle, alejados de su familia. Bueno, todo eso lo están derrumbando por capricho, porque tampoco el presupuesto para mantener las 500 casas que existen no es tanto, y podrían triplicarlo y no se modificaría para nada. Claro. El déficit fiscal no se movería. A ver, Nico, quiero preguntarte, estamos charlando con Nico Caropresi, dirigente del MTE, que está dentro de la OTEP, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. No se defiende lo que no se conoce o lo que no se comprende, digamos, ¿no? Vos recién dijiste en el comienzo de la charla que cuando un pibe se quiebra, o cuando alguien se quiebra y tiene el reflejo de querer salir, de estar metido en la droga, hay como una ventana de 3 o 4 horas. Me imagino que lo mencionás porque es en ese momento donde necesitas que haya un espacio que reciba y no que tengas que esperar. Creo que en la nota lo mencionas, que tengas que esperar, no sé, de un viernes hasta un lunes, o tengas que esperar un par de días. ¿A eso te referías? Me refiero precisamente a eso, y también hay algo que tienen los espacios abiertos, los más ambulatorios, sí, que es que el pibe pasa por esos espacios en consumo. O sea, se acerca en consumo, pero va a buscar comida, o alguno de la ranchada se acerca, entonces vienen el resto. Y vos ahí ya empezás a trabajar, claro, con la idea de que existe un camino para dejarla atrás, y que lo vas a hacer con un montón de compañeros y compañeras. Es también como un atrapador en ese sentido, porque nosotros es algo a lo que le venimos buscando la vuelta desde los 25 años que existe el movimiento. Hemos pasado por todas, de madres que nos llamaban diciendo hagan algo por mi hijo o por mi hija porque lo van a matar. Muchas pibas terminan poniendo su cuerpo a disposición de la siguiente dosis, es decir, prostituyéndose por otra dosis de consumo, y no sé, intentábamos llevarlo a la fuerza muchas veces, eso no servía para nada, pero encontramos un método completamente eficaz. Entonces
yo siempre digo lo mismo, si el problema somos las organizaciones sociales, bueno, destruyan lo nuestro, pero propongan algo que sea más o menos igual y que dé la misma respuesta. Y claro, eso no está pasando ni con los comedores populares, ni con la cooperativa, ni con la obra de los barrios populares, ni nada. Y ahora sumaron a esto que es extremadamente cruel y donde todavía nos faltaba resolver un montón de cosas. Por ejemplo, cómo abordar el tema con un menor. Con un menor es más difícil por un montón de cuestiones de leyes y de legalidad, que le veníamos buscando la vuelta, y el barrial era ese espacio. Porque hoy hay pibes de 10, 11, 12 años consumiendo falopa en la Argentina. Y eso es porque lo único que está dando vuelta en los territorios es la venta de droga. Entonces, mientras por eso, por un lado, eso aumenta, mientras la narcoestructura va tomando el control de los territorios, porque es el que tiene plata, el que da los préstamos, el que acerca comida a los comedores, va controlando políticamente el territorio, y así le ofrece laburo, entre muchas comillas, a los pibes para salir a vender, pibes que están cobrando casi 150 lucas por día por ir a envenenar a su propio barrio. Entonces es desolador lo que se está viviendo, Nico, porque hay cosas que uno pensó que no se iban a poner en duda. Estamos echando a Nico Caropresi y estamos hablando de los efectos del ajuste, los efectos de la motosierra sobre el Cedronar, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, que yo no lo sabía, pero Nico nos contaba que de alguna manera se fue construyendo también en vínculo comunitario el modo de abordaje de esta problemática. Dijiste, estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca. ¿A qué te referís? El nivel primero, el nivel, la baja edad en la que están entrando a consumir los pibes. Y tiene que ver con una situación general que es, en los barrios está faltando el alimento, está faltando el laburo, está faltando la perspectiva de futuro, está faltando la gana de seguir. Hay un descreimiento total en que la situación pueda ser mejor, no importa qué político, no importa nada. Hay una angustia que va creciendo, crecen los estados depresivos en los territorios. Uno me dirá que estoy describiendo una película de terror para atacar a este gobierno, pero no, estoy describiendo lo que está pasando en los territorios. Aumenta el consumo de alcohol, aumenta la violencia intrafamiliar, y lo que sobre todo está aumentando, porque se va descomponiendo la familia en este escenario donde no hay cómo traer el pan a la mesa, lo que avanza ahí es la droga, porque la droga es un martillazo, porque todos creen que la droga es como algo de juego, de que uno entra ahí por diversión, qué sé yo. La mayoría de los pibes que conozco yo que entraron en el consumo es porque quieren apagar un montón de sentimientos de frustración, de desesperanza, de falta, de amor, de un montón de cosas, y en la droga encuentran un silenciador que hasta que eso no es puesto en crisis y en duda porque terminan en cana, o porque casi los matan, o lo que sea, o porque un día se levantaron culposos y diciendo basta, no quiero más esto para mí, es como una forma de sentirse bien en el infierno, ¿no? Entonces, Nicolás, sí. ¿Cómo te va? Mariano Hamilton. Te quería consultar sobre... Uno entiende que tiene que ver, que esto está vinculado, relacionado con el ajuste que el gobierno quiere llevar adelante, pero ¿vos entendés que esto puede también tener otra lectura, otro agravante, otras razones por las cuales se encara contra este tipo de instituciones? Y la siguiente pregunta era, ¿de esto de quién depende? ¿Esto depende de Capital Humano o depende del Ministerio de Salud? De Salud, Lugones. Esto antes dependía de la Secretaría, directamente de Presidencia de la Nación, ahora lo modificaron. Otra cucarda para Lugones, ¿no? Otra cucarda para Lugones. Y después la pregunta anterior me la repetís, que te quería responder. No, si era solamente parte del ajuste, o hay algo que apunta a otro lugar, porque la verdad que es inexplicable. Yo por eso arranqué diciendo, el principal candidato de ellos dice cárcel o bala, hay que agujerearlo como una galletita, colgar 3 delincuentes en una plaza del cuello y va a ver cómo entienden. Si uno ve las propuestas políticas que han llevado al Congreso de la Nación, que la única concreta para este sector es la baja de punibilidad, bajar a 14, 13 años la posibilidad de mandar a un penal a un pibe, yo creo que tiene que ver con una lógica de descarte, donde Milei en todas sus intervenciones y en esta lógica de la libertad de morirte de hambre, o la libertad de vender un órgano si tenés que comer, o la libertad de todo lo que sea, hay un proceso y un proyecto político que está destinado para un sector muy pequeño de la Argentina. Es el país para unos pocos, ¿no? Exactamente, es el país para unos pocos,
y el resto somos una carga. Un vocero presidencial en una conferencia de Estados Unidos, compartían un audio hace 2 o 3 meses atrás, o un video, no sé qué, decía, ya mejoramos las condiciones para la inversión con el régimen de grandes inversiones, ya no hay más protesta de los trabajadores porque lo reprimimos y nadie corta la calle y nada, y decía, ya tenemos garantizado todo, el único problema que nos falta resolver son los argentinos, porque el único problema que nos queda por resolver son los argentinos. Entonces hay una cuestión de gobierno de ocupación y de permitir el avance de la narcoestructura, porque Patricia Bullrich en el gobierno de Macri y en este gobierno hizo lo mismo. ¿Por qué bajó la criminalidad en Rosario si no bajaron un solo gendarme ni nada en los barrios de Rosario? Eso avanza porque están dándole libertad de acción a ese sector que lo financia, como Aspert, que se sacó foto en el avión. O sea, porque hay un acuerdo, porque hay un pacto, porque hay un acuerdo. Porque hay un acuerdo, exactamente, y si el negocio está funcionando mejor que nunca. Te lo digo yo que en los barrios lo ve. Claro. En los barrios vos ves que el negocio de la droga hoy está en su mejor momento. No estoy diciendo que con los otros no había droga, que no existían acuerdos policiales y políticos antes, pero lo que está pasando ahora, hoy vos caminás por el barrio y el que tiene el pecho inflado es el tranza. Y los que estamos escondidos y perseguidos, que como lo digo bien en esa nota, un pibito hoy de 9, 10 años jugando en una calle de un barrio popular de la Argentina, vio más veces cómo la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal reventaban un comedor que el de la casa del tranza que vive enfrente de ese comedor. Claro. Entonces también hay una pedagogía de la crueldad en eso, porque ese pibe va a asociar más al conflicto, a la criminalidad y a no meterse en problemas, ir a ayudar a su vecino a darle de comer o acercarse a participar de un comedor, que salir a vender falopa para el trance del barrio. Es literalmente eso lo que están bajando. Nico, te agradecemos contarnos esto y no soltamos, la seguimos. Así que vamos viendo cómo avanza esto, aunque por lo que se ve no parece haber ni remordimiento ni reflexión en quienes están detonando el Cedronar. Por eso estamos charlando con Nico Caropresi. Un gran abrazo. Un gran abrazo a usted, y por eso es importante difundir, porque yo sé que los argentinos no somos la misma calaña que nos gobiernan. Suscribo al pie. Un gran abrazo. Abrazo. Nico Caropresi dijo, porque claro, si ustedes quizá piensan que el acceso a la droga es recreativo, que el consumo de droga es recreativo. No, dijo, es una manera de sentirse bien en el infierno. Por supuesto que hay consumo recreativo, etcétera, etcétera, pero lo que está viendo él es que es el modo de evadir esa realidad que hoy se vive, ¿no? Bueno, 4:50. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11